Cordial saludo, tengan todos. Mi nombre es Karina Rincón Álvarez. Voy a desarrollar la actividad 3, definición de estadística descriptiva y sus elementos. Bueno, la estadística descriptiva es una parte de la estadística y por ende de las matemáticas que estudia fenómenos. ¿Cómo los estudia? Con la recolección de datos. Una vez se obtienen estos datos, se organizan en tablas y mediante la interpretación de estos datos lo haremos mediante gráficos o cálculos de parámetros. Bueno, las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayuda a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central las conocemos como la media, la mediana y la moda. La media, llamada promedio o media aritmética, es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculado como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores y se representa con el símbolo X rayo. La mediana es el valor central de un grupo de datos, sin embargo deben estar ordenados de menor a mayor antes de encontrar este promedio. Si el número del mismo está entre dos números, entonces debemos encontrar la media entre esos dos. La mediana se representa con el símbolo ME. La moda. La moda es el dato que más se repite o el que más veces aparece en una muestra o estudio, es decir, el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Esta se representa con el símbolo MO. Es importante decir que puede haber más de una moda o en el caso ninguna. Bueno, voy a realizar un ejemplo con estos mismos datos de este ejemplo. Hallaré la media, la mediana y la moda. Bueno, tenemos los siguientes datos: 8, 5, 12, 24, 3, 5, 15, 2, 38, 3, 12. Vamos a hallar la media. Decimos que para hallar la media se debe sumar todos nuestros datos. Estos datos sumados será igual a 127 y nos dice que ese 127 lo debemos dividir por el total de nuestros datos, es decir, que tenemos aquí 11 datos. 127 dividido 11 nos dará la media, que en este caso es 11,545. Bueno, ahora vamos a calcular la mediana. La mediana nos dice que debemos agrupar nuestros datos de menor a mayor. Y voy eliminando los datos hasta encontrar el dato central, que en este caso nos da que es 8, es decir, que la mediana es igual a 8. Bueno, la moda. Igualmente quedan nuestros datos iguales, ordenados de mayor a menor, donde el dato que más se repite estamos viendo que es el 3, el 5, el 12, es decir, que nuestra moda es igual a 3, 5 y 12. Bueno, tenemos las medidas de dispersión. La varianza nos dice que la varianza mide la dispersión dentro de un conjunto de datos. Si el valor de la varianza es pequeño, significa que los valores del conjunto están bastante agrupados. Si por el contrario el resultado de la varianza es mayor, quiere decir que los elementos dentro del conjunto que se analiza están dispersos. De manera muy general, se puede decir que la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. La varianza de una muestra se
se representa con el símbolo s elevado al cuadrado, que sería con esta fórmula. Y la varianza de una población se representa con el símbolo sigma elevado al cuadrado, que en este caso es con esta fórmula. Entonces decimos que s elevado al cuadrado se define como la sumatoria de las desviaciones elevadas al cuadrado dividido por n menos 1. Para calcular la varianza, en primer lugar debemos conocer el valor de la media. Para calcular el valor ponemos x raya, que simboliza la media. Esto será igual a la sumatoria de las xy dividido por el número de datos. Entonces nos queda que la media es igual a la sumatoria de todos los datos dividido el número total de observaciones. Es decir, en este caso nos dio 95. Bueno, para calcular la varianza tomamos todos los datos de xy, es decir, este. Y el siguiente paso es calcular las desviaciones, es decir, lo que está dentro del paréntesis. En este caso, xy menos la media. Entonces cogemos cada dato y le restamos el valor de la media. Luego tomamos cada una de las desviaciones y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces aplicamos la sumatoria a dicho resultado. Así obtendremos el resultado de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido el número total de datos menos 1. Así obtendremos el valor de la varianza, que en este caso nos dio 23.75. La desviación estándar decimos que es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Por otro lado, tenemos que la desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Para calcular el valor de la desviación estándar, simplemente elevamos al cuadrado el valor de la varianza, que en este caso fue 23.75, y nos dará el valor de la desviación estándar. La varianza junto con la desviación estándar son medidas de dispersión de datos u observaciones. La dispersión de estos datos indica la variedad que estos presentan, es decir, si todos los valores en un conjunto de datos son iguales, entonces no hay dispersión, pero en cambio si no todos son iguales, entonces hay dispersión. ¿En qué radica, Dando respuesta a la interrogante en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas, tenemos la investigación cuantitativa se caracteriza por la población y permite la comparación entre resultados similares. Permite generalizar los resultados ampliamente. Utiliza la recolección y el análisis de datos para responder preguntas de investigación. Probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo utilizando la estadística. Su racionalidad se fundamenta en el cientificismo y el racionalismo. Los números y datos representan la realidad más abstracta. Se orienta a resultados. Los datos analizados siempre deben ser cuantificables, entre otras más que hay. Estas fueron las fuentes de información tomadas. Muchísimas gracias.